Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por esperarme. Pues ya saben que aquí en casa siempre hay cosas que hacer, pero siempre tenemos que tener un tiempo para buscar la presencia de Dios y transmitir lo que Dios nos pone en nuestro corazón. Pero ya estamos aquí contentos, aquí en mi casa, que es su casa también de ustedes. Sean bienvenidos todos ustedes aquí en la página Dios Contigo, donde nuestro objetivo primordial es que tú recibas una palabra de esperanza, de fe para tu vida y que la puedas llevar a cabo cada día de tu vida. En la misma página hay siempre una palabra de vida para ti, que tú la puedes leer, reflexionar y meditar sobre todo. ¿Sí? Meditar es medicina a tu espíritu, a tu alma, a todo tu cuerpo. Entonces sí te animo a que si tú deseas tener una relación personal con Dios, es necesario pues estar leyendo diariamente su palabra, que son reflexiones cortas que nos ayudarán a transformar pues nuestra mente, ¿no? Y que tú también las compartas, porque hay mucha gente que está esperando esa palabra de vida, esa palabra de esperanza, que tú puedes ser ese canal y ese instrumento para que reciban la palabra de Dios. Y acordémonos que la misión que tenemos es extender el reino, ¿verdad? Entonces, de esta forma, compartiendo la palabra de Dios, podemos bendecir a otros, ¿sí? Y bueno, hoy es una palabra bonita que Dios puso en mi corazón. Espero que sea de edificación para tu vida, para las personas que están a tu alrededor, que eso es lo más importante, porque Dios ha puesto en nuestro corazón, en el corazón de mi esposo y en el mío, en ver familias felices, ver familias plenas, y sabemos que solamente vamos a poder vivir de esa manera, que Dios sea el tercer cordón en nuestro matrimonio, que sea el centro de nuestra vida, en nuestra vida personal y en nuestra vida como familia. Entonces les doy la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias, Lore, Tatiana, Laura y los que se sigan integrando. Muchas gracias por apoyarme, porque yo siempre le he dicho, con que uno escuche de la palabra de Dios y la lleve a cabo, ya es mucha ganancia para nuestro corazón, para que sea vida a sus vidas, ¿verdad? Y vamos a empezar con esta palabra. Se llama cómo relacionarse con una persona enojona. Es algo a veces complicado las relaciones, pero siempre hay una solución y Dios nos muestra a través de su palabra cómo relacionarnos, ya sea que nosotros estemos expuestos a relacionarte con este tipo de personas, o nosotras mismas también hemos tenido episodios de enojo y que han prevalecido en nuestras vidas, pero siempre Dios tiene una solución, y el día de hoy vamos a hablar de eso, ¿sí? Porque a Dios le interesa las familias, que tengamos unas familias equilibradas, unas familias sanas. Por eso nosotros como padres que ahora hemos alcanzado a comprender, tener una visión más grande siendo adultos, teniendo hijos, ahora comprendemos un poquito más a nuestros padres, pero hemos aprendido a través del tiempo de los errores que hemos cometido, y eso es bueno reconocerlos. ¿Por qué? Porque ya cuando nosotros tenemos hijos, podemos enseñarles lo que nosotros hemos aprendido para que ellos no cometan los mismos errores que nosotros hemos cometido. Y ahora en Cristo Jesús vemos por qué su palabra es tan puntual en ciertas cosas que no alcanzamos a comprender, o no alcanzábamos a comprender más. Ahora entendemos por qué el Señor nos habla. Y esta introducción les digo por qué, porque cuando nosotros vivimos en la juventud, pues lo que queremos es formar tal vez una familia, ¿verdad? Tener una relación. Pero por eso es importante que nosotros debemos ser sabios para encontrar esa pareja adecuada para nuestra vida. Por eso nosotros como padres debemos enseñarles a nuestros hijos a escoger en la voluntad de Dios la pareja para su futuro. ¿Por qué? Porque al principio nosotros podemos ver destellos, por ejemplo, en el novio o en la novia de tu hijo y de tu hija, destellos de mucha ira, de mucho enojo, y a veces lo pasamos por alto.
y ya en el ánimo de la persona, pues dices, después va a cambiar o yo lo voy a cambiar, pero ¿cuántos sabemos que no es cierto? Que por la misma experiencia que nosotros hemos tenido en el matrimonio, solamente Dios puede cambiar a la persona. Y esos detalles que podemos ver, ¿sí? Eso tú lo ves en tu matrimonio, esos detalles que los hacías a un lado, obviamente en el matrimonio se potencializan. ¿Por qué? Porque hay una comodidad, ¿verdad? En el matrimonio ya somos como somos y entonces donde te das cuenta que era un detalle que nunca lo tomaste en cuenta. Y así como mi papá me decía, ¿no? Que si quería ver cómo era iba a ser mi esposo en unos años que viera a su papá, y si queremos ver cómo será la esposa en unos años, hay que ver a su mamá. Obviamente hay cosas que cambian, hay cosas que cambian. ¿Por qué? Porque Dios pone sabiduría en nosotros y tomamos lo bueno y desechamos lo malo. Eso sería lo adecuado. Pero regularmente siempre va a haber cosas que vienen desde el origen de la familia, comportamientos, hábitos, costumbres. ¿Por qué? Porque ¿cuántos años llevamos en un mismo círculo integrar en la familia y repetimos los mismos patrones de conducta, creyendo que eso es lo adecuado? Pero cuando venimos a Cristo, nos damos cuenta que en el matrimonio que hay muchas cosas que hay que transformar. Por eso es importante, dice la palabra, que no nos unamos en yugo desigual, en creencias diferentes. ¿Por qué? Porque a la larga, pues las que vamos a sufrir o los que vamos a sufrir somos nosotros los creyentes en Cristo, ¿verdad? Entonces, desde ahora es importante que nosotros como padres oremos por nuestros hijos, aunque sean pequeños, adolescentes, ¿para qué? Para que puedan encontrar la pareja que Dios tiene para ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nosotros ya como en un matrimonio establecido tenemos un cónyuge enojón, ¿no? O una cónyuge enojona, o los hijos enojones? Entonces, este es el parteaguas del tema. ¿Qué hacer cuando tenemos una persona cerca de nosotros que es enojón, ¿no? Es enojón. Entonces, si nosotros estamos hablando de un enojo, que ese es el tema primordial, quiere decir que viene de las emociones, que viene del alma. Entonces, si viene del alma, quiere decir que es algo que tenemos que resolver internamente. Porque hay muchas tácticas que pudieran ayudar en forma externa, pero siempre Dios empieza de adentro hacia afuera, en una forma integral, porque el Señor primero empieza a sanar por dentro y después hacia afuera. Por ende, como somos tripartitos, lo que nos perjudica en el alma perjudica en las dos partes consecuentes, ¿no? Entonces, Dios quiere que desde el fondo de nuestro ser haya una restauración, ¿sí? Y Dios siempre realizará esa restauración, como les decía, de adentro hacia afuera. Ahora vamos a ver qué es una persona enojona. Hay muchos sinónimos: una persona enojona, una persona con mal temperamento o mal carácter. Muchos han denominado y dicho, ay, es que tiene un carácter fuerte, ¿no? Es que esta persona tiene un carácter fuerte. No significa que tiene un carácter fuerte, porque luego a veces pensamos que las personas con carácter fuerte es una persona, como dice la palabra, fuerte, ¿no? Que vence cualquier barrera. Y no, realmente el mal temperamento o una persona enojona es una debilidad emocional, porque no existe un control de su propia persona, ¿sí? No existe un autocontrol. Y es una debilidad en las emociones, es una debilidad en el carácter. Entonces, es una persona que no sabe tener control sobre su enojo, y eso lleva a la ira. Entonces, el mal humor está asociado con un estado de insatisfacción, de displacer, que no está a gusto con lo que tiene. Ajá. Pero vemos en la palabra de Dios, y vamos allá, que dice en Efesios 4:26, no pequen, ¿sí? Y dejen que el enojo los controle, ni que dure más allá de la puesta del sol. Y en la versión Reina Valera original dice, airos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. O sea, el enojo es una emoción
que podemos tenerlo porque somos seres humanos semejantes a la imagen de Dios, así como Él también se molesta, se enoja. Pero todas las emociones deben de ser en un momento y después darle solución y deben durar por poco tiempo, ¿sí? Y seguir nuestra vida como debe de ser, con una emoción, con emociones equilibradas. Mas, sin embargo, cuando nosotros el enojo perdura, se puede volver una ira, entonces podemos pecar. Pero ¿cuántos sabemos que el enojo puede llegar hasta insultar a una persona, a llegar a los gritos, a los golpes y a tomar malas decisiones? Entonces ahí es cuando pecamos, cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, ¿no? Entonces sí es importante que el sol no se ponga sobre nuestro enojo, o sea que no dejar pasar mucho tiempo para resolver este problema, ya sea con nosotros mismos o con las personas con que estamos disgustados. Ajá. Entonces, ¿cómo ven? ¿Sí? Fíjense, dice la palabra de Dios acerca del enojo. Ser paciente es mejor que valiente. Es mejor dominarse a sí mismo que tomar una ciudad. O sea, la paciencia es de valientes. A veces cuando una persona está enojada se siente valiente y empieza a romper cosas, empieza a gritar. Esa es una persona que al contrario dice que si la paciencia es como ser valiente, entonces el enojarse, ¿sí? El llegar a la ira es ser un cobarde, porque estás realmente ofendiendo, estás maltratando a las personas. Ese es un acto de cobardía, ¿sí? Dice, enojo lento, gran inteligencia, espíritu impaciente, demasiada necedad. Eso viene en Proverbios 14:29. Una persona enojona, hay necedad. ¿Qué quiere decir? Que la necedad es lo contrario a la sabiduría. Cuando uno se enoja, dejas que esa emoción prevalezca en tu vida, te ciega a ver las cosas claras. Entonces va a haber necedad, te vas a hacer te vas a fijar nada más en lo que tú quieres, en tu propia sabiduría, no en la sabiduría de Dios. Entonces dice, los justos solo abrigan buenos deseos. La esperanza de los impíos es el enojo. ¿Sí? Dice, en muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. Proverbios 10:19. La prudencia es una cualidad de Dios, ¿sí? La prudencia es aquel que refrena sus labios, porque puede haber gente que dice, no, yo digo lo que yo pienso, ¿sí? Y se molesta y destroza con la lengua a todos. Eso no es una persona sabia, es una persona imprudente, que no piensa antes de decir o hacer las cosas, ¿sí? Entonces, dice, desecha la ira y el enojo, no te alteres, que eso empeorará todas las cosas, como dice Tatiana, ¿no? Que es un círculo y hay que romper esos círculos viciosos. ¿Por qué? Porque cuando para que se peleen se necesitan dos. Entonces, cuando tú accedes a ese círculo vicioso, en vez de resolver ese problema, se empeora, ¿sí? Entonces, si hablamos de relaciones, es que tenemos que tener influencia sobre los demás. Dice su palabra que somos la luz, que somos la sal de la tierra. Somos los que damos el sabor a las cosas, como es la sal. Por eso dice el Señor que somos la sal de la tierra, porque le damos sabor, le damos luz a este mundo. Pero también la sal es el que conserva las propiedades y retrasa el deterioro de algún alimento. Es lo que produce la sal en los alimentos. Entonces nosotros, como somos la sal de la tierra, ¿sí? Detenemos ese proceso de descomposición, ¿sí? En el alma. Entonces, nuestros centros de restauración, nosotros como hijos de Dios siempre, nuestro centro va a ser Dios, ¿sí? Por medio de su palabra, donde está basada la respuesta a todos los problemas. El Señor nos dejó el manual, que es la palabra de Dios, donde ahí están todas las respuestas a nuestros problemas como padres, como novios, como hijos, como gobernantes.
todo en su palabra el Señor nos lo muestra. Y a veces el Señor a través por ejemplo, en Proverbios, es un libro muy enriquecido donde nos puede dar mucha sabiduría, donde son frases que realmente penetran al alma y el Señor nos advierte, ¿verdad? Y en este caso del enojo, ¿qué puede pasar? Y también el Señor habla en versículos, pero también a través de historias. Y vemos la historia en primera de Samuel, en todo el capítulo 25. Rápidamente les voy a parafrasear la historia. Es algo muy bonito que yo te pongo de tarea, que tú le des lectura en tu casa y cuando leas te puedas imaginar, que puedas entender el corazón de cada uno de los personajes, porque por eso Dios nos dio la imaginación, para poder reflejar qué pensaba esa persona, por qué actuó de esa forma. Entonces, cuando Dios pone un ejemplo de vida en la Biblia, es que es algo muy importante que hay que aprender. Y nosotras, que en las pláticas, por ejemplo, de los miércoles, la mayoría es mujer, es para ti, mujer, ¿para qué? Para que tu ejemplo y mi ejemplo no sean las artistas, no sean a lo mejor una persona que es pura vanidad. Realmente nuestro ejemplo, Dios nos lo muestra a través de la palabra de Dios, porque ahí vemos el perfil de una mujer conforme el corazón de Dios, y vemos la historia de Abigail y Nabal, ¿verdad? Tal vez tú la has leído, pero es bien bonito que la vuelvas a leer porque puedes volver a retomar cosas que no había sentido común en ti, pero más ahora cuando nosotros estamos dispuestas a aprender, Señor, yo quiero ser más como tú, el Señor nos lo muestra a través de mujeres de Dios que vivieron situaciones aún más difíciles de las que tú has vivido y han salido adelante. ¿Por qué? Por el consejo de Dios. Porque en la misma relación que tú tienes con Dios, Dios te da la salida a cualquier situación. Entonces, vemos aquí, hay tres personajes que es David, Nabal y Abigail. Y vemos que David era perseguido y estaba en el desierto, entonces él necesitaba provisiones. Entonces sabía que ahí cerca había un señor que se llamaba Nabal, que él era muy rico, tenía mucho ganado, tenía propiedades, pero él en su tiempo, David, pues ayudó a esas tierras, ayudó a Nabal, y entonces él con toda la confianza dijo, bueno, ahora yo necesito que él me ayude. Entonces mandó a sus siervos para que le pidieran de favor que le ayudaran, ¿verdad? Ayudar a mejor comida, vestimenta, cosas que David y sus guerreros necesitaban. Pero sin embargo, cuando fueron a Nadal, aquí tú lo ves te digo, en primera de Samuel, ¿sí? Dice aquí las características. Le voy a poner una pausa a la historia. Dice, en el 3, dice, ella, Abigail, era una mujer hermosa e inteligente, pero Nabal, que era descendiente de Caleb, era duro y malvado. Entonces aquí nos empieza a descifrar las características, la personalidad de cada uno de ellos. ¿Qué dice que era Abigail? Que era una mujer hermosa y ¿qué? Inteligente, era una mujer sabia. Ajá. Entonces, bueno, mandó a sus siervos a pedirle a Nabal que les ayudara y él se negó con palabras discriminantes, palabras con mucha soberbia hacia David. Y cuando escuchó David lo que había dicho Nabal, se enojó muchísimo, y él era un guerrero. Y él iba con todas sus armas, a destrozar pues a su pueblo y todo lo que tenía. Pero cuando Abigail se enteró de este suceso, dice que ella se le adelantó, que agarró a los siervos, dijo, llénenme todo de canastas de comida, provisiones, de todo lo que podía necesitar David. Y salió al encuentro de David, y tú lo puedes ver posteriormente en el versículo 24, donde, ¿cómo ves que cada palabra que habla Abigail a David, ella está intercediendo por su marido? Ella dice, sí, pues mi esposo es necio, mi esposo es
es falta de entendimiento, pero, y aquí me encantó, ¿no? En el 28 dice, y por favor, perdóneme si he ofendido, yo estoy segura que el Señor afirmará su descendencia. O sea, Abigail reconocía que David, porque ya todos sabían que David era postulado, iba a ser postulado como rey de Israel, estaba en un proceso, sí, de capacitación que Dios lo tenía, pero todo el mundo sabía, y cuando Abigail, que estaba conectada con el Señor porque era una mujer de Dios, sabía quién era David, ¿sí? Y sabía que él iba a ser, su descendencia iba a ser bendecida, porque de ahí viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo. O sea, es que cuando uno tiene esa relación con el Señor te muestra su poder, y más allá de los ojos naturales, ¿sí? Entonces Abigail sabía que si destrozaba a su pueblo, y no nomás iba a destrozar a Nabal, iba a destrozar a todos, hasta a ella misma. Pero ella interfirió por su marido, ¿sí? Y aquí hay algo que a mí el Señor me puso en mi corazón. Cuando dice la palabra de Dios que cuando nosotros formalizamos en un matrimonio, porque el matrimonio es un pacto de amor que es un mandato de parte de Dios, ¿por qué? Porque Él lo quiere bendecir. Dice que nos hacemos una sola carne. Y yo lo he vivido en mi propio matrimonio. ¿Sí? Si mi esposo se equivoca, a mí me perjudica. Y si yo me equivoco, él sale perjudicado. ¿Sí? Perjudicado en las decisiones y en nuestro futuro. ¿Sí? No somos personas aisladas. Obviamente lo único que es la salvación es algo personal, pero realmente la bendición y todas las maldiciones vienen en el matrimonio. Entonces es bien importante que nosotras intercedamos por nuestro esposo, que intercedamos es ponerte, ¿sí? Como si tú hubieras cometido el pecado. Porque había el perdóneme, Señor, o sea, se puso en el lugar de su marido como si ella hubiera ofendido a David. Es así como nosotros tenemos que interceder por nuestros esposos, y si tú estás escuchándome, varón, tienes que interceder por tu esposa, como si ese dolor que afligiera a Dios por el pecado, así mismo te afligiera a ti. Tenemos que interceder por nuestros hijos, y lo vemos en historias de la palabra de Dios, que había varones que intercedían por sus hijos, ¿sí? Que daban ofrendas por sus hijos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los intercesores, porque dice en su palabra que la oración del justo es poderosa. Entonces, cuando nosotros somos justos, ¿verdad? Que nos hemos arrepentido y somos hijos de Dios, entonces somos justos no por nuestras justicias, sino porque Dios es el intercesor entre Dios y nosotros. Por eso somos justos gracias a Él, ¿no? Entonces, es una historia muy bonita que tú puedes rescatar muchas cosas de las que posteriormente, que ahorita yo te voy a comentar, vemos que realmente el consejo de Dios viene desde esta historia de esta mujer Abigail, que tú lo puedes leer posteriormente, que gracias a ella David reaccionó y hasta le dio las gracias a Abigail de no haber realmente hecho lo que sus emociones le aconsejaban. Porque también David, tú te das cuenta que ahí se enojó David. Iba a llegar su enojo a la ira y a una matanza innecesaria. Pero también Abigail, fíjate cómo fue siendo intermediaria Abigail, intermediaria para su esposo, pero también intermediaria para David, porque David iba a pecar también. Iba como les decía, iba a hacer algo irreversible que después tal vez iba a arrepentir. Y Dios utilizó a esta mujer sabia, a esta mujer prudente, que su humor de su esposo, como dice aquí, que era un hombre duro y malvado. ¿Cuántas mujeres tienen hombres duros y malvados, duros de corazón? ¿O cuántos hombres tienen mujeres duras y malvadas? ¿Sí? Pero Dios siempre pone a una persona como un canal de bendición. Y esta Abigail fue intermediario para traer la paz a ambas partes. Entonces nosotras, como mujeres, tenemos que ser esas intermediarias entre los hijos
¿sí? Entre las familias, porque hay familias que, bueno, la señora, el señor ya tienen hasta bisnietos. Entonces, esas mujeres, esos hombres son un canal de bendición para unir o para dividir por chismes o por malos entendidos. Entonces, nosotros tenemos que buscar la paz. Dice, mientras esté en tus manos, dice la palabra, busca la paz unos con otros. Tenemos que buscar la paz porque la paz proviene del Espíritu Santo, del fruto de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver cómo lidiar con una persona de mal temperamento. Y también que tú puedas rescatar de si tú continuamente estás molesta o estás molesto y tienes mal temperamento, Dios te va a hablar en esta mañana. Dios quiere traer paz a tu corazón, traer ese gozo a tu corazón y realmente que tú seas un faro en tu casa, que por ti cambie la atmósfera de tu casa. Amén. Entonces, en el matrimonio, en las familias, hay veces que hay situaciones, hay días grises. No siempre, a veces, aquí que es mi casa, no siempre todo es alegría. Siempre hay momentos difíciles donde entra angustia, donde hay diferencias entre nosotros. Pero nosotros debemos aprender a manejarlas con sabiduría. Para que esa oscuridad se convierta en luz. No darle gusto al enemigo, ¿verdad? Entrar al círculo vicioso, ¿para qué? Para que nosotros seamos instrumentos del enemigo. No, nosotros somos instrumentos del Dios vivo y verdadero para traer luz ahí donde estemos, en el trabajo, donde tú estés, nosotros tenemos que ser luz. Amén. Entonces, el primer consejo, ¿sí? Es tomarnos unos minutos con calma. Cuando vemos a la persona que está enfadada, enojada, está a lo mejor hasta airosa, tenemos que respirar, ¿sí? Y no tomarlo personal. Tenemos que aprender a actuar de forma externa, en forma espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lo tomamos de forma personal, ya perdimos. Nosotros tenemos que ver las cosas de forma externa, así como Dios las ve. Es muy diferente ver las cosas desde un avión a verlas ahí cerca, estar presente, ¿verdad? Ahí abajo. Entonces, tenemos que respirar y primeramente pedirle a Dios, a su Espíritu Santo, que nos ayude, que nos llene. Porque ¿de dónde viene todo lo bondadoso? El amor, la paciencia, la tolerancia, el dominio propio, la mansedumbre y etcétera, los frutos del Espíritu Santo. ¿De dónde viene? Pues del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros estamos pasando un momento difícil, y yo así lo he aprendido a hacer, que mi alma quiere explotar en enojo, ¿sí? En ira, ¿sí? O veo a una persona así, lo que hago es estar orando en el Espíritu, estar clamando por esa persona y porque a mí me dé paciencia, ¿sí? Porque el Espíritu, hablar en el Espíritu es hablar en lenguas. Tú no las entiendes, pero en tu entendimiento estás orando por esa persona, pero en la oración el Espíritu está intercediendo por ti, ¿sí? Aunque tú no la entiendas, pero está intercediendo la oración perfecta, ¿sí? A lo mejor tú estás orando, Señor, ayúdame, y el Espíritu Santo está orando por ti. Señor, dale fortaleza, llénala del Espíritu Santo, y el Señor te está cubriendo con su preciosa presencia. Entonces tú puedes tener esa fortaleza. Ahora, lo que hace el que estemos orando por esa persona que está enojada por nosotros mismos, la oración lo que hace es guarda nuestro corazón de resentimiento y nos da nitidez espiritual para ver desde afuera. Eso es algo muy importante. Cuando tú oras, cuando esa persona está enojada, guarda tu corazón del resentimiento y nos da nitidez espiritual para ver desde afuera. Por eso dice el Señor que tenemos que orar por los que nos persiguen, tenemos que orar por nuestros enemigos. Obviamente, tu esposo, tu esposa o la persona no es tu enemiga, ¿sí? Es el que quiere robar la paz, es el enemigo. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que orar por esa persona, porque eso te va a guardar de ese enojo, de esa falta de perdón. Entonces, en el momento que tú estés orando por esa persona, tienes que perdonar.
Tienes que perdonar para que el Espíritu Santo pueda fluir en ti y te pueda dar la solución al problema. Porque si nosotros vivimos con amargura y estamos al acecho a ver qué me dice para yo decirle, el Espíritu Santo no puede obrar en tu vida, porque tú no estás siendo un canal de bendición, sino maldición para la vida de tu esposo. Y posteriormente, ahorita no hagas un juicio crítico desde ahorita, sino todos los elementos que te voy a hablar en esta mañana son elementos que puedes globalizar un todo y poder ejercer tácticas muy buenas que el Señor en esta mañana nos la está dando, ¿sí? Entonces tenemos que interceder por nuestra esposa porque somos una sola carne, ¿sí? Y llevar a nuestra mente a pensar, ¿por qué se siente así? ¿Por qué se siente así? Tenemos que encontrar siempre la raíz del problema, ¿sí? ¿Por qué se siente así? Tal vez es un tema en su cabeza que le está molestando y nosotros podemos ayudarle, ¿sí? Cuando esa persona pueda abrir su corazón y decir, a ver, ¿qué te está molestando? O a nosotros mismos, yo me he detectado que estoy molesta por insignificancias, ¿no? Porque no dejé algo bien acomodado. Pues me regreso y lo acomodo. Digo, no pasa nada. O sea, uno mismo tiene que autocontrolarse y ver cuál es la raíz del problema. O a veces estamos enojados porque, es que esta ropa que me puse no me gusta, o este pantalón me aprieta, o los zapatos me están saliendo, me están lastimando, ¿no? Y eso es lo que me está provocando enojo. Pues quítatelos. O cámbiate de ropa, o sea, siempre tenemos que buscar la solución. ¿Por qué estás enojado? Pregúntate cuando tú te enojes, ¿por qué estás enojado? Y busca una solución, no busques más problemas o desquitarte de esa frustración con la persona que te rodea, con las personas que más nos aman, ¿sí? Y que más amas tú. Entonces tenemos que ir a la raíz del problema, ¿sí? Entonces, puede ser que un día, hay un día malo en el trabajo, tenemos que a veces darle su espacio, ¿sí? A veces tenemos que aprender a que cada persona tiene su espacio, no es necesario estar ahí pegados como chicles, a lo mejor quiere estar solo en el estudio, en la recámara, en la sala, tenemos que aprender a respetar a la gente, ¿sí? Nuestro matrimonio también existe, a lo mejor tiene cansancio y hambre, ¿sí? Entonces, posiblemente tú también trabajas y digas, pues que se sirva. No, nosotros estamos para servir. Y posteriormente, a lo mejor cuando tú llegues cansada, Él te va a ayudar a servirte. O sea, somos un equipo, no somos aislados, sí somos una sola carne. O tal vez yo he visto que hay hombres que están enojados porque no estamos satisfaciendo sus necesidades básicas. Puede ser que tú le tengas su ropa planchada, que esté la comida, la casa limpia, y tú puedes estar bien presentable. Dices, pues, ¿qué le falta, no? Si hay todo. Pero hay una parte en los hombres, y puntualizando en los hombres, que si los hombres, nosotros como mujeres, no los satisfacemos sexualmente, no están ellos satisfechos, ¿qué pasa? Que ellos están enojados. Es válido que tú tomes la primera decisión en tu relación sexual, es válido, porque ellos también necesitan sentirse deseados, sentirse amados, sentirse queridos. Entonces es algo, parte del respeto que ellos necesitan. Así como nosotras como mujeres necesitamos ese amor, esos cuidados, esas palabras de cariño, de un abrazo, de un beso, de sentirnos aceptadas por ellos, así también es importante para ellos esa área, ¿no? Entonces, por eso a lo mejor tu marido está molesto. ¿Por qué? Porque hay esa parte que no está suplida por ti, ¿sí? Entonces, o puedes que se sienta mal físicamente, a lo mejor le duele la cabeza, la columna. A ver, amor, ¿qué necesitas? ¿Cuál es tu problema? Pues me duele esto, pues yo te lo consigo, ¿no? O simplemente está de mal humor, como les digo, está fastidiado y quiere su espacio, ¿sí? Amén. Entonces, regularmente he visto de los hombres que son cortos en palabras y hay que descubrirles cuál es su molestia, ya que a veces no saben ni por qué están así, ¿sí? Muchos hombres pues no dicen, y uno como mujer ya los conoce hasta su forma de ver, su forma de actuar, ya sabes. Entonces tenemos que aprender a detectar cuáles son sus necesidades para poderles ayudar. También los hombres, ustedes saben que nosotras pues tenemos cambios hormonales, ¿no? Que a veces no sabemos
¿por qué estamos así? Son cambios hormonales que de repente estamos contentas, después tristes, después deprimidas y después así estamos. Pero esto no es justificación para que nosotros desatemos la ira y el enojo con las personas que nos rodean. Tenemos que aprender en esta situación natural, porque no es una enfermedad, es una situación natural de nosotras, tenemos que aprender a controlarlos y pedirle a Dios y atenderlos médicamente, obviamente, ¿no? Atender con un médico especialista todo esto. ¿Por qué? Porque todo esto también repercute en la atmósfera de la familia, ¿sí? Entonces hay algo que me gusta, dice, soy responsable de saber qué hay en mi interior y comunicarlo. Es decir, por ejemplo, yo padecía de muchas situaciones de dolores muy fuertes cada mes. Y tenía un humor que yo ni me aguantaba. Yo decía, ay, no, qué barbaridad. Entonces el Señor me fue enseñando y a comunicarme. Entonces yo le decía a mi esposo o a mis hijos, ¿sabes qué? Estoy en mis días, por favor ayúdenme, tengan un poquito de paciencia, yo me voy a esforzar. Entonces ya me daban mi espacio, sabían que estaba mal y que me encerraba y que yo hacía mis cosas, pero yo prefería estar un poquito aislada a contaminar el ambiente de mi casa, ¿sí? Obviamente no en la perfección, pero sí trataba de controlarme, saber qué hay en tu interior. Entonces, debemos entender que cuando tenemos mal temperamento, las personas se alejan de nosotros. Y lo más tremendo es que son personas que amamos. ¿Tú te gusta estar con una persona enojada? ¿Una persona que está frustrada? No, te apartas. Y se aparta la gente que te ama. Porque fíjate, dice en Proverbios 21:19, mejor es morar en el desierto que con una mujer rencillosa e iracunda. Mejor estar en el desierto. Hay hombres o hay hasta mujeres que prefieren pasársela mucho tiempo en su trabajo que llegar a su casa porque es puro pleito con la esposa, con el esposo y con los hijos. Entonces, no querramos que nosotros se quieran alejar de nosotros por nuestro mal carácter o nuestro mal temperamento, ¿sí? Entonces, también hay hijos que prefieren estar con los amigos o prefieren estar afuera en otro lado que estar en su casa porque son puros pleitos, puros reclamos. Entonces, tenemos que cambiar. Primeramente en cualquier problema que nosotros tengamos, primeramente tenemos que aceptar que estamos mal. Si tú y yo no aceptamos que necesitamos ayuda primeramente de Dios, vamos a seguir con lo mismo y justificando nuestros comportamientos, nuestro mal temperamento. Tenemos que aceptar que somos enojones y pedirle primero a Dios ayuda y también, ¿por qué no a la esposa, al esposo, a los hijos? ¿No? ¿Qué notan de mí? ¿No? Esto y lo otro. Pues apóyenme. Mira, la comunicación sobre todo. Mira, a mí me molesta esto de ustedes, por favor, ayuden y viceversa, la comunicación sin faltarnos al respeto, sin entender que los papás son la autoridad y tienen que hablarnos con respeto, con confianza, pero con respeto. Entonces es muy importante comunicar nuestro sentir, ya que después la persona se calmó. Eso a mí me gusta y me ha resultado por casi 25 años, ¿no? De no discutir en el momento, sino esperar con calma, que yo me calme, que mi esposo se calme, y ya cuando estamos calmados, nuestras emociones equilibradas, ya podemos empezar a hablar. Y hay una estrategia muy buena. Primero describir tu emoción en primera persona y luego esperar el por qué. Si lo puedes apuntar, eso es algo muy bueno que vas a hacer un hábito en tu vida. Es decir, cuando estés calmada y hables con tu esposo o tu esposa, puedes decir, me siento asustada porque manejas muy rápido. Tal vez en el momento te lo puedas decir, pero tienes que aprender, tenemos que aprender a expresar qué hay dentro de nosotros, qué es lo que te asusta, qué es lo que te da miedo, ¿sí? Necesito saber de ti, sentirme parte de tu vida, porque a veces no expresamos lo que sentimos. Entonces nos sentimos rechazados, fuera de su vida, ¿verdad? Pero te fijas que esto es primeramente decir yo cómo me siento, ¿sí? Y describir después porque cuando golpeas la pared con furia siento miedo. Me siento rechazada cuando reaccionas así ante mis esfuerzos por ayudarte. La persona debe de saber cómo te sientes, porque yo he visto que en general los hombres no son muy dados a ver los detalles de uno como mujer, ¿sí?
no sé si sea su naturaleza, pero y hay sus excepciones, pero en su mayoría no ven lo que hay, no detectan lo que hay por dentro de nosotros. Sin embargo, nosotros como mujeres somos más emocionales y tal vez podemos ver lo que hay por dentro de ellos. Entonces es importante que nosotros como mujeres expresemos lo que sentimos en el momento oportuno y correcto. Yo te lo digo como Abigail. Abigail le dijo en el momento oportuno a David lo que tenía que hacer. Y después dice que cuando regresó ella a su casa, ¿sí? Dice que su esposo estaba borracho, que hizo un banquete como un rey, pero no era el momento oportuno de decirle. Pero el otro día, cuando él estaba bien, le dijo, ¿sabes qué? Nadal, hice esto y esto para salvar nosotros, porque ya David venía a destrozarnos. Y él, por la misma necedad, te digo, la necedad, el mal temperamento, no puedes ver la sabiduría de Dios. No puedes ejercer la sabiduría de Dios cuando hay necedad. Y como era un hombre necio y duro de corazón, no veía lo que había hecho Abigail, no veía sus cualidades. Un hombre de mal genio no ve el oro que tiene alrededor de nosotros. Tú no alcanzas a ver cuando tienes mal genio la apreciación de las maravillas de tener una familia. Entonces, él no veía la riqueza, dice que era hermosa. O sea, fíjate, era hermosa por fuera y por dentro. ¿Qué más quiere un hombre? Y a veces tú puedes tener el mejor hombre del mundo, la mejor mujer del mundo para ti. ¿Y qué crees? Que no lo ves. ¿Y qué pierdes? Lo más hermoso. Pierdes a una mujer y a un hombre. Entonces, en Nadal, ¿qué pasó? Que del impacto, del enojo, dice aquí mismo en su palabra. Dice mismo en su palabra. Espérenme, porque es importante leerlo. Dice, Abigail le contó su encuentro con David y él se impresionó tanto que tuvo un ataque y quedó paralizado. ¿Sí? O sea, un ataque cardíaco en el cerebro, qué sé yo. Pero aquí la finalidad es que su propio pecado lo llevó a la muerte. ¿Sí? Pero dice que Abigail era una mujer con entendimiento. David la reconoció como una mujer con entendimiento. Vio el oro en ella. Y después cuando pasó el duelo de su esposo, David le pidió a Abigail casarse con él, más ni menos que con el rey de Israel. Entonces siempre el Señor nos va a recompensar ese corazón prudente, ese corazón dispuesto, ese corazón con entendimiento. Tú no sabes cuántos años, no sé, no dice en la Biblia, cuántos años vivió Abigail con Nabal, un hombre de duro que ni entendía sus necesidades de ella, pero ella confiaba que el Señor iba a hacer algo. No sabía cómo, pero el Señor la recompensó. Otra cosa que tenemos que hacer es tener empatía. Es algo que nos puede ayudar mucho. Ponernos en los zapatos de la otra persona. Nos ayudará a comprender y a comprenderla, ¿sí? Si el marido llega a la casa y ve que está molesta, pero pues está súper cansada, a lo mejor ha hecho tantas cosas, el quehacer de la casa, el ir al mercado, el hacer la comida, el batallar con los hijos, el llevar a los hijos a un lado, al otro, el pendiente si todavía trabaja en casa, tantas cosas que tanto un hombre, tanto hace una mujer. Llega el momento que cuando uno está cansado, tu nivel de paciencia disminuye, tu nivel de tolerancia. Entonces, tanto el hombre, tanto la mujer, en cada uno de sus labores, tenemos que tener empatía, no ver nada más lo que yo estoy viviendo, porque por eso se crean muchas diferencias entre los matrimonios. ¿Por qué? Porque es el egoísmo. Yo nomás estoy viendo que, yo estoy cansado, yo trabajé mucho, ¿no? Yo hice esto, y piensa uno que la persona, tu cónyuge, como si no hubiera hecho nada. Y les voy a decir, tanto en la casa como afuera, es un trabajo diferente, pero igualmente cansado, tal vez mental, tal vez físico, pero es agotador, por eso es trabajo, ¿sí? Pero siempre nosotros tenemos que tener esa buena actitud de estar pensando en las demás personas también. Entonces, aún en la situación que estemos, debemos buscar el momento adecuado para hablar, ¿sí? Podemos decir un ejemplo. Pareces estar realmente cansado esta noche o molesto, pero tenemos que hablar al respecto de cierto tema. Esto es algo muy estratégico. Parece que pareces estar realmente cansado esta noche. Entiendo que estás cansado, ¿sí? Y eso es una palabra de empatía. Entiendo lo que estás viviendo,
¿sí? Pero hay situaciones que hay que tocar temas importantes. Lo más óptimo es esperar que la persona esté tranquila. ¿Para qué? Para poder hablar. Si no, ser empático. Ajá. El otro es poner límites en nuestro diálogo. Cuando las palabras se transforman en agresión verbal o un tono excedente de los decibeles adecuados, ¿sí? Tenemos que poner límites. Límites es esa barrera que no te permiten llegar a que te lastimen, ¿sí? Y lo podemos hacer verbalmente dentro de la misma comunicación. Cuando la persona está excediendo de sus decibeles en su voz y de su tono y de la falta de respeto, nosotros tenemos que poner un stop. No con la misma agresión, porque agresión con agresión pues es una bomba, ¿no? Decirle, solo hablaré contigo cuando decidas ser respetuoso. Vamos a darnos un espacio y posteriormente vamos a ver tiempo fuera. Pero siempre decirle, hablaré contigo cuando tú decidas respetarme, cuando seas respetuoso conmigo, ¿sí? Entonces no podemos entrar en el juego del enojo, no tomando en forma personal. Debemos salir del círculo vicioso y verlo de otra perspectiva, exteriorizando el problema para ayudar a darle solución, ya que para pelear se necesitan dos personas, ¿verdad? Entonces hay ocasiones que también debemos ignorar a la persona, ¿sí? Si le contestamos de la misma manera, no va a servir de nada, conlleva una discusión gratuita y engrandece el problema. Es posible que dentro del supuesto enojo exista una forma de manipulación. A veces es algo inconsciente que caemos en los matrimonios y a través del enojo de que se hagan los enojados y se haga la enojada, manipulan a la gente para que se mueva, para que haga lo que ellos quieran. Pero nosotros tenemos que quitar toda esa manipulación. Manipulación o control es, dice la palabra que es semejante a la brujería, es una abominación. ¿Por qué? Porque cuando tú manipulas y controlas a una persona, le estás quitando su propia libertad, su propio ser, el mismo yo. Entonces, cuando una persona te quiera manipular de esa forma de por el enojo, y estoy hablando de una cuestión injustificada, sí que cualquier cosita se enojan, tú tienes que mantener el equilibrio en tus emociones y no entrar en el círculo vicioso. No dejar que el gozo del Señor, la paz que tú tienes por dentro, se contamine, se deteriore. Que ese enojo te lleve a blasfemar o a hablar cosas que no son de parte de Dios. Porque podemos maldecir, podemos decir groserías, podemos insultar o sacar cosas del pasado. Y eso no nos va a ayudar a mejorar y a solucionar el problema, sino que esas heridas se van a abrir nuevamente y vamos a llegar a un distanciamiento o a un divorcio emocional. Entonces, tenemos que a veces ignorar a esa persona y que esa persona en ti vea que estás entera. Que el miedo, acuérdate que siempre el enemigo lo usa para manipular. Porque cuando tú tienes miedo, te vuelves vulnerable. Te pueden mover como las personas quieran. Pero tú, como Abigail, tienes que tener el gozo del Señor, el Espíritu Santo en ti. Y si tú no tuviste alguna culpa por ese enojo, tienes que mantenerte en una sola pieza. Ahora, si de tu cónyuge está enojado por una situación que tú tuviste algo que ver, no te tienes que justificar, porque a veces justificamos nuestros hechos. Tenemos que encarar y pagar las consecuencias si nos equivocamos, pedir disculpas. ¿Sabes qué? Discúlpame por lo que yo hice, ¿sí? Voy a rectificarlo, espero que no sea la última vez, voy a hacer esto y lo otro, y hablarlo. Pero siempre que tú realmente reconozcas si tú tuviste la culpa. Si no, realmente tú no tienes que tener miedo, ¿sí? Porque Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. Y cuando tú estás conectada con el Señor, yo te lo voy a decir como mujer, como un solo con el Señor, Dios te va a defender. No va a dejar que nada toque tu cuerpo. Y si cuando una persona, sí, que es agredida, sí, que es agredida físicamente, sí, pues esa sí es cuestión de tomar otras decisiones, ¿verdad? Porque tú no te puedes exponer a que haya un maltrato físico, sí, en tu casa. Tú tienes que tomar otras situaciones que ya sería otro tema. Pero sí es importante que nosotros prevalezcamos en el Señor,
en esa postura. Ajá. Entonces, otra estrategia es desarmar el enojo con gestos positivos. Fíjate, dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra, ¿sí? Más la palabra de enojo, ¿sí? Aumenta la ira, ¿sí? La blanda palabra quita la ira. La blanda palabra quita la ira, ¿sí? ¿Por qué? Porque el bien es Dios. El amor es Dios. Cuando nosotros damos amor, está ahí Dios, porque Dios es amor. Dice, no nos cansemos de hacer el bien, que a su debido tiempo segaremos. Gálatas 6:9. Panal de miel son la palabra agradable, dulce al alma y salud para los huesos. Palabra agradable. Proverbios 16:24. Sí, amén. Entonces, siempre tenemos que tener gestos positivos. Siempre, acuérdense que la luz siempre prevalecerá contra las tinieblas. ¿Sí? Acuérdense que la oscuridad es la ausencia de luz. Entonces, cuando nosotros hablamos palabras positivas, que de nosotros emane el amor, ¿qué va a pasar? Que no hay cosa tan más poderosa que el amor. Entonces las tinieblas se desvanecerán en la cuestión espiritual, ¿sí? Tener alguna tensión, un beso, un abrazo, caricias, eso calmará la tensión y el malestar, ¿sí? Y tú, en cada caso, en cada técnica que te estoy dando, tú sabes y Dios te va a dar la sabiduría para aplicarla de alguna situación en especial, ¿sí? Otra, ¿sí? Es, ya voy aterrizando, cambia el tema hacia una actividad placentera, ¿sí? Cuando esa persona está enojada, ¿qué te parece si vamos afuera a caminar? Para que le dé el aire, se despeje. Siempre el tener contacto con la naturaleza, hay noches tan bonitas que podemos caminar, hay árboles, o ahí mismo en la unidad donde tú vives caminar o salir un ratito a sentarse, ¿sí? Podemos platicar, ¿sí? O decirle, ¿qué te parece si vemos una peli juntos y hago palomitas? O añadimos un tema agradable para ver lo positivo de las cosas, ¿sí? No ser colaboradora de ver todavía lo más malo, ¿no? Nosotros somos luz y tenemos que ayudar a que la gente vea lo positivo de todas las cosas. Usar el buen humor es otra técnica. Aunque pueda ser una táctica sin sentido, ayuda a cambiar las cosas, como sacarle la lengua, hacer cosquillas o algo que pueda hacer reír a la persona. Esto yo a veces lo hago con mis hijos cuando están enojados, pues empiezo a jugar con ellos o ellos conmigo cuando me ven molesta, siempre tratan de animarme. Por ejemplo, en este caso, David siempre me dice, ay mamá, estás bien bonita, o me cuenta algo, y él, aunque esté yo molesta, él no sigue con esa situación, sino que él siempre me cambia las cosas para ver otra perspectiva diferente, porque mi hijo siempre me da alegría y mi hija es una mujer muy centrada que ya se ha vuelto mi amiguita, porque yo ya hasta busco consejo de ella porque Dios le ha dado sabiduría, ¿no? Cada uno es diferente, pero siempre hay que ayudarles a nuestros hijos que también ellos aprendan a dominar sus emociones. ¿Y cómo lo van a ver? Con nosotros mismos, porque somos su ejemplo. Entonces, dice el Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Un corazón alegre, siempre tenemos que buscar lo alegre de las cosas. Hay situaciones difíciles que, claro, nos desaniman y hay situaciones en casa muy difíciles. Pero mira, está el gozo del Señor. Es el gozo del Señor, es tener paz, esa tranquilidad, esa alegría, aún en la situación difícil. Otra estrategia, me falta esta y otra, si me quieren esperar. Si dice tiempo fuera, abandonar por un tiempo esta tensión para poder tener autocontrol y tomar aire y volver a tomar por ejemplo, decir, voy a tomar un paseo, regreso en 20 minutos, ¿sí? Un tiempo fuera. ¿Por qué? Porque podemos perder el control de nosotros mismos o la otra persona. ¿Sabes qué? Vamos a tomarnos un tiempo para poder pensar, ¿sí? Y en ese tiempo
Dios te puede dar la solución, puedes irte a correr, puedes sacar toda energía. Otra táctica muy buena es de aprender a ejercitarte. Mira, toda actividad física de ejercicio nos ayuda a sacar todo el estrés, ¿sí? Y crea mucha motivación en nuestra persona, nos ayuda a ver las cosas con alegría, con motivación. Entonces es importante que nos ejercitemos, ¿sí? Y la última, dar la bienvenida y saludos positivos. Cada uno de nosotros ahora más que en el matrimonio, pues los dos trabajamos, tenemos un tiempo de no vernos, tal vez unas horas, o hay gente que más de unas horas, si esa persona viaja. Debemos ser positivos cuando nos volvamos a ver, en darle la bienvenida, contar cosas buenas, cosas bonitas que nos haya pasado, ser cariñosos con esa persona que estamos viendo que no la vimos en unas horas, a lo mejor después del trabajo, abrazarla, bienvenido, tener la atención que cuando entre por la puerta, levantarnos. Nosotros como mujeres tenemos que aprender a respetar a nuestro esposo, que cuando llegue del trabajo tus hijos aprendan a levantarse y acercarse a saludarlos. Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Un beso. Papá, voy a continuar viendo esto, o platicar, darles a enseñar a nuestros hijos a darles unos minutos a los papás, aunque tengan tarea. Papá, platícame cómo te fue, a lo mejor acompañarlo a cenar. Son cosas que tenemos nosotras, somos las que enseñamos a los hijos a hacer esas situaciones. Y también los padres, aprender a respetar a la mamá, ¿sí? Ser uno como matrimonio para poder bajar la información y la forma de educar a nuestros hijos, ¿sí? No decir, ay, ¿sabes qué? Tu mamá está loca, ya está otra vez en sus días. Eso es una falta de respeto a nuestra persona, ¿sí? Y los hombres nos deben de dar ese respeto, que ustedes también lo quisieran, ¿verdad? No quisieran que la mujer hablara a los hijos de ustedes. Entonces, igualmente, ustedes son los que nos dan el respeto a nosotros como mujeres. ¿Sabes qué, hijo? Tu mamá necesita un espacio, considérala. Está cansada, o tu papá está cansado, vamos a orar por él, vamos a orar por ella. Son cosas que muy buenas, ¿sí? Ya que a veces cometemos el error que cuando llega el esposo, apenas abre la puerta y ya estamos encima de él, que vino el que cobró esto, que se debe esto, o que los hijos hicieron esto, o que me pasó esto malo. Hay muchas mujeres, y yo le he visto, las he escuchado, muchas mujeres que sus pláticas son cosas negativas, puras cosas negativas, de la vecina, del papá, de la mamá, de todo, ven todo negativo. ¿Cómo quieres que tu esposo, o en este caso puede ser hasta tu esposa, tenga una actitud positiva? Si lo llenamos de cosas negativas. Entonces tenemos que aprender a ver el oro en la gente, el oro en lo que tenemos. Amén. Entonces, sí, entonces son tácticas no difíciles de aplicar, que indudablemente primero debemos de poner nosotros de nuestra parte. A veces pensamos, no, hasta que él cambie yo lo voy a hacer. No, ¿no? O decir, se lo voy a mandar esta plática a fulanito, a mi esposo, para que él cambie y ya después yo cambio. No. Acuérdate que la palabra de Dios primero es para nosotros. Si es una medicina para nosotros, si tú cambias y yo cambio, si absorbiste esta plática y la llevas a cabo, porque la finalidad no es decir, ay, qué bonita plática, estuvo padre, pero no la llevas a cabo, de nada sirvió que invirtieras este tiempo, o que yo invirtiera este tiempo. Lo importante es que seamos hacedores de la palabra. Entonces, tú tienes que empezar a hacer tu parte, porque el bien puede más que el mal, ¿sí? Entonces la palabra es personal, y cuando empezamos a cambiar, nuestro entorno empieza a cambiar. Podemos ayudar a resolver muchos conflictos en las parejas y con los hijos. Podemos vivir más fácil poniendo nuestro granito de arena con el favor de quien es el todo, que es el Dios eterno. Entonces ese debe de ser nuestro centro de ayuda, el Dios eterno, que nos va a dar todas las cualidades, la sabiduría, el entendimiento, la prudencia, la paciencia, la tolerancia, la sensatez, ¿sí? El amor sobre todas las cosas para la persona que se equivocó o que no está equilibrado en sus emociones. O si tú eres la persona enojona, yo creo que Dios nos puede ayudar. Es un día a la vez, ¿sí?
Es un día a la vez, que hoy decidas no enojarte, que hoy decidas no llevar ese enojo a una ira, sino aprender de Dios, porque dice que Él es manso y humilde de corazón. Y con el que puede ser nuestro único ejemplo es nuestro Jesucristo. Por eso vino aquí a la tierra a mostrarnos cómo se debería de vivir. Entonces, te dejo esta palabra, que sea de bendición para tu vida. Y bueno, pues Dios te bendiga y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Yo te pido que tú ores por ti, primeramente, antes que por tu familia, que por tu esposo. Ora por ti, para que Dios te ayude, que te dé esas cualidades que viene del fruto de su Espíritu Santo, para que podamos dar, ¿sí?, de su misma presencia. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por esta plática. Señor, que tú siempre transformas nuestra mente a tu voluntad. Señor, ayúdanos a tener tu mente, tu corazón, Señor. Y todo enojo, esa ira que tengamos, Señor, te la entregamos a ti, Señor. Escudriña nuestro corazón, Señor, y ve cuál es la raíz de ese problema y ayúdanos a resolverlo, Señor. Tal vez es un problema desde la niñez, Señor, que estamos enojados con nosotros mismos o estamos enojados con algún padre, alguna madre, alguna situación que rompió, Señor, nuestro espíritu de la niñez. Señor, yo te pido que tú nos ayudes a entregártelo a ti para que tú nos sanes, Señor Jesucristo. Tú nos ayudes a sanar heridas, Padre, para que podamos vivir en la plenitud que solamente tú das, Padre. Te entregamos nuestras emociones sabiendo que tú nos vas a ayudar, Padre. Espíritu de Dios, llénanos, Señor, para hacer conforme tu voluntad, Señor Jesucristo. Que ayúdanos a que nuestro hogar viva en armonía, en amor, y que aunque hay días grises y difíciles, Señor, tú nos puedas a tener autocontrol en nosotros mismos y ayudar a amar a la persona que está enojada, poderle ayudar. Danos sabiduría, danos entendimiento, así como a Abigail, Señor, para hacer conforme tu voluntad, Señor. Muchas gracias. Te amamos con todo nuestro corazón, sabiendo que de ti procede toda la vida y toda la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia, Señor. Muchas gracias por esta palabra, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues que Dios les bendiga, que tengan excelente día y todo lo que hagamos hay que hacerlo con amor, con una sonrisa. Ser intencionales de sonreír donde vayamos, ¿sí? Porque tú eres la luz, la sal de la tierra, el que da el sabor a este mundo. Pues Dios les bendiga, y espero sus comentarios, ¿sí? Y que si nos puedes regalar un like para que este video se difunda a más personas. Lo vamos a subir también en YouTube, lo puedes encontrar conforme el título y también que lo compartas, ¿sí? Hay gente que con esta palabra puede entender, tener entendimiento de muchas cosas y crear una atmósfera más agradable en sus hogares, ¿sí? Que Dios te bendiga y estamos en contacto, no se pierdan. El viernes va a compartir mi esposo, esperamos que Dios les dé una palabra de poder para nuestras familias, ¿sí? Que tengas excelente día, recuerda que Dios te ama y que Dios siempre está ahí contigo. Hasta pronto.